Les comentaba al principio de este programa sobre lo que puede pasar con el programa de alimentos escolares. Ustedes saben que son estos almuerzos que se le dan a los niños de colegios públicos, que entiendo yo son buenos almuerzos. Tengo varios conocidos niños en bachillerato, por ejemplo, que me cuentan que los almuerzos son ricos, saludables, balanceados y pues en buena cantidad. Lo que me dicen o lo que dice la Contraloría es que hay una alerta de suspensión de ese programa de alimentos escolares y de que 3.5 millones de estudiantes se pueden quedar sin alimentación a partir de septiembre porque no hay plata, porque hay un déficit de 500.000 millones de pesos. Vamos a hablar con André Giovanni Rodríguez León. Él es el Contralor Delegado para los sectores de educación, ciencia, cultura y deporte. Gracias, Contralor Delegado, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué falta esta platica? ¿Y qué tan alto es el riesgo de que los niños se puedan quedar sin alimentación a partir de septiembre? Bueno, la Contraloría General de la República emite una alerta nacional en cabeza del señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Hernán Rodríguez, en relación con la posible suspensión del programa de alimentación escolar en varias regiones del país, en varios departamentos, varias entidades territoriales certificadas en educación. Esto pues con ocasión de que los contratos se extienden hasta el 31 de agosto y hay una serie de contratos que a partir del mes de septiembre comenzarán un proceso de suspensión si no se disponen los recursos necesarios para reanudar los contratos y si no se llevan a cabo los procesos contractuales que se requieren. Inicialmente son 29 entidades territoriales certificadas las que tendrían suspensiones en el mes de septiembre. O sea, casi todo el país. Los recursos, realmente hacia el mes de octubre llegaríamos a cerca de 52 entidades territoriales certificadas en educación. Naturalmente, como tú dices, más del 65% de todas las entidades territoriales certificadas en educación del país, que son cerca de 97. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Ustedes ya hablaron con ellos? Yo estuve tratando de comunicarme con el Ministerio de Educación, estoy a la espera de la respuesta, pero ¿qué les dicen ellos de Educación, de Hacienda, que son los que tienen la platica para estos alimentos? Bueno, es importante, mire, la Contraloría General de la República en cabeza del señor Contralor viene haciendo una serie de advertencias sobre el déficit fiscal por el cual atraviesa el país, la situación tan compleja que tenemos en materia de finanzas públicas y la indisponibilidad de algunos recursos. Yo quisiera darte unos datos porque esto de pronto nos ilustra un poco, y es la Unidad de Alimentos para Aprender, la famosa UAPA, hace todo lo que está a su alcance al final para tratar de tener los mayores niveles de cobertura que podemos tener a nivel nacional. Pero sin lugar a dudas, pues depende de los recursos que finalmente termina poniéndole el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que le sitúa vía presupuesto general de la Nación. Para darte unos datos, actualmente las coberturas del programa de alimentación escolar a nivel nacional rondan el 80%, es decir, ya de entrada el 20% de los estudiantes del país que tendrían derecho a recibir el programa de alimentación escolar no lo reciben, porque el programa inicialmente está desfinanciado. Cuando la Unidad de Alimentos para Aprender solicita la cuota de inversión que le pide al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, para financiar el programa durante el 2025, le solicita cerca de 4.5 billones de pesos. De esa cantidad de plata, el Gobierno Nacional le situó 2.2 billones de pesos a través del decreto de liquidación de presupuesto. Entonces, de entrada, comenzamos el programa con una financiación cercana a los 2.2 billones frente al total de recursos que requirió la Unidad de Alimentos para Aprender. Con los recursos que le situaron, se han tratado de mantener las coberturas a nivel nacional en el 80% que han venido pues avanzando. Esto en el 2015 era cercano al 19, 20%. 10 años después tenemos coberturas cercanas al 80%. Inicialmente, la alerta que emite el señor Contralor General hace referencia a 500.000 millones de pesos que la UAPA, la Unidad de Alimentos para Aprender, le viene solicitando al Ministerio de Hacienda para al menos tener cobijado ese 80% hasta final de año, terminar el calendario escolar con aquellos estudiantes que históricamente ya vienen recibiendo el programa sin ampliar más cobertura, sino llegando al menos a las coberturas actuales que tiene el programa. Y esa indisponibilidad pues ronda departamentos como el Amazonas, Casanare, Cauca, Cesar, Guaviare, La Guajira, Bichada, Tumaco, Yumbo, sitios que son pues muy deprimidos en materia de pobreza y pobreza extrema y sobre todo en materia de inseguridad alimentaria, y el PAE se ha convertido en muchos lugares del país, como lo hemos venido mencionando, en la única comida que los estudiantes reciben al día. Entonces no solo es el proceso educativo, sino también todo un proceso social que embarga el programa de alimentación escolar. De ahí la preocupación del señor Contralor de que a cerca de septiembre 1.900.000 niños puedan dejar de recibir el PAE. Y si se sigue extendiendo a finalizar el calendario escolar, esta afectación podría rondar los 3 millones de estudiantes.
Sí, Contralor Rodríguez, aquí hay algo y es el nivel de afectación que causa en una cantidad de niños, que son los derechos de los niños. Pues estamos hablando de los derechos de los niños y del derecho a la educación. Y la pregunta que le quiero hacer es, pues los padres de familia o los mismos profesores, ¿qué tipo de acciones pueden adelantar? Porque es que esto que usted nos está diciendo usted es gravísimo. Empezando por algo que es fundamental, que usted lo mencionó, y es que es la única comida. Hay muchos niños que solamente van por la comida, o sea, es su única comida del día. Eso es totalmente cierto. Mira, veníamos de una situación como de urgencia, que nos fuimos cerca de 3 días a Buenaventura, porque llevó a que acerca del 2-3 de agosto se suspendiera el programa de alimentación escolar en Buenaventura, precisamente por indisponibilidad de recursos para tener cobertura del 100% en Buenaventura, cuyo índice de inseguridad alimentaria y de pobreza extrema ronda el 69% de la población. 7 de cada 10 personas en todo el litoral pacífico son pobres o pobres extremos, según las mismas estadísticas del DANE y los estudios del Departamento Nacional de Planeación. Entonces teníamos una gran dificultad allí, hicimos todas las acciones posibles para que las autoridades locales, el distrito de Buenaventura, la UAPA, se pusieran de acuerdo para cofinanciar los recursos que hacen falta para terminar el calendario. ¿Qué pueden hacer los padres? Al final dependemos necesariamente de las autoridades competentes en esta materia, que son el Ministerio de Educación, la Unidad de Alimentos para Aprender, las entidades territoriales certificadas en educación, que son 97 en el país, para hacernos una idea, los 32 departamentos, las 32 ciudades capitales y cerca de 30 ciudades intermedias que aglomeran pues por densidad poblacional más personas, más estudiantes, tienen que ponerse de acuerdo para tratar de gestionar los recursos necesarios. Reitero, la Unidad de Alimentos para Aprender viene solicitándole desde el mes de junio al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que le aumente la cuota de inversión en cerca de 500.000 millones frente a los 2.2 billones que le dio a comienzo de año. Repito, ellos solicitaron 4.5 billones y solo le situaron 2.2. Están requiriendo al menos 500.000 millones para cobijar la cobertura actual que tiene el programa y lograr terminar los 180 días de calendario escolar. Desde acá nosotros hacemos todo lo posible desde las funciones de control concomitante y preventivo que ahora despega la Contraloría y que avisamos con tiempo para que estas situaciones se solucionen. Y me uno a las palabras del señor Contralor. El señor Contralor decía, el Gobierno Nacional ha sido muy asertivo cuando desde el órgano de control fiscal se hacen estos llamados. Ya tuvimos el ejemplo frente a los subsidios de energía, lo que pasó también con los recursos del sector defensa, y pues esta vez, y de verdad es la convicción de este cargo público, esperamos que para los niños no sean ajenos a que el Gobierno Nacional atienda este llamado que estamos haciendo, porque al final es la alimentación escolar de niños, niñas y adolescentes, que hoy día son cerca de 6 millones de estudiantes en el país que reciben el programa de alimentación escolar, y que si tuviéramos todos los recursos serían más o menos 7,5 millones de niños que podrían recibir el programa. Señor Contralor Delegado, tal vez una última pregunta, porque usted dice ya hay un 20% de déficit, hay 20% de niños que deberían recibir esta alimentación y no lo reciben porque no hay dinero, no hay plata para pagar esos almuerzos. ¿Usted ve que este programa está en riesgo no solamente a partir de septiembre, sino que podría terminarse por falta de dinero? Pues en este momento hay riesgo de que al menos mantengamos las coberturas que ha venido teniendo el programa cercanas al 80%. Y ahí la solicitud vigente que ha hecho el director de la Unidad de Alimentos para Aprender para poder incorporar los recursos que le hacen falta y al menos mantener esas coberturas. Claro, el ideal de política pública sería que se disponga la totalidad de recursos, 4.5, cerca de 5 billones de pesos, para tener coberturas del 100% a nivel nacional. Por ahí deberían comenzar los ejercicios de pronto de priorización de política pública en el marco de una política pública tan importante como el programa de alimentación escolar. Pues es la alerta que lanza la Contraloría General de la Nación. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos y esperamos que lleguen esos 500.000 millones de pesos para que no se queden niños sin alimentación cuando salen de sus colegios. Gracias, André Rodríguez, Contralor Delegado para Educación, Cultura, Ciencia y Deporte de la Contraloría General de la Nación. Feliz día para usted. Muchas gracias. Y es que falta plata, Sebastián, falta plata en varios sectores y este es muy importante porque estamos hablando de la alimentación de niños, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos que solamente pueden recibir este alimento al día en sus casas. Sí, el problema, Jennifer, son dos, que no siempre es lo mismo, un problema que puede tener una familia o un estado, una empresa. El problema es de déficit y de caja, es decir,
la diferencia entre lo que ingresa y lo que nos gastamos es muy grande. Yo le contaba a usted ayer que más o menos si el año termina como empezó, como el primer semestre, el déficit fiscal de este año terminaría más o menos entre 7.6 y 7.8. Eso pasado a plata son más de 125 billones de pesos que se tienen que financiar o con nuevos impuestos o con emisión de deuda. Pero también, Jennifer, el problema es de caja, es decir, la plata disponible, la liquidez disponible es muy inferior a las obligaciones presentes que tiene el Estado. Por eso usted ha oído todo el tiempo que se le debe al uno, se le debe al otro, que los de migración, que los del PAE, que los de energía. Entonces, usted cuando la liquidez es muy corta, usted empieza a pisar gastos en su hogar porque no le alcanza. El Estado tiene un problema de liquidez, es decir, de la plata que tiene en caja disponible. Esos son los dos grandes problemas que tenemos en este momento. Pero Sebastián y Jennifer, pero también es un problema de prioridades. O sea, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? Porque es que estamos escuchando, por ejemplo, este caso dramático, porque se trata de nuestros niños, y la denuncia la hace la Contraloría, no la hace ningún grupo, ningún partido político opositor, la hace el organismo de control, la Contraloría. Entonces se pregunta uno, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? Ayer vimos el tema de la seguridad. Estamos viendo que hay una cantidad de aeronaves en tierra porque no tienen mantenimiento, porque no hay manera de sostener esas aeronaves en vuelo. Tampoco es prioridad la seguridad entonces. El gobernador de Antioquia decía que este año, por ejemplo, la 4ª Brigada de Medellín, que es la brigada más importante de toda esa región, de toda esa zona del país, ha recibido apenas 32 millones de pesos. Los niños se están quejando, las vías están totalmente abandonadas. ¿Cuál ha sido la prioridad del gobierno en estos 3 años largos del presidente Petro? No puede ser que de la solicitud que haya de recursos de un presupuesto de 4.5 billones de pesos, solo le hayan dado 2.2 billones de pesos al plan al programa de alimentos escolares, que es fundamental. Un niño desnutrido es un niño que no va a poder tener las facilidades, las habilidades necesarias para tener un buen desempeño en la vida. Un niño desnutrido es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Eso debe ser prioridad en este gobierno, que además fue un gobierno que anunció un cambio exactamente en ese frente, en el frente social, y resulta que tampoco ha sido así. Esta denuncia de la Contraloría es gravísima. Los niños de Colombia en los 32 departamentos totalmente desnutridos. ¿Y cuáles son las prioridades del gobierno del doctor Gustavo Petro? Bueno, totalmente desnutridos todavía no, porque hay una alerta que dice que podría, Jennifer, a partir de septiembre, no hay que hablar las cosas claras, Oscar, porque en este momento no hay niños desnutridos. Estamos hablando de una alerta que dice que a partir de septiembre se puede quedar una parte de los niños que reciben el plan de alimentación escolar en los colegios sin alimentación. Esperemos que esos 500.000 millones de pesos que debe el gobierno para que esto no pase, se envíen. Por eso estamos muy pendientes del Ministerio de Educación. Le invito, Jennifer, para que veamos las condiciones en las que se están nutriendo nuestros niños en los departamentos de Colombia. Vamos a La Guajira. Aquí en este mismo micrófono hemos denunciado cómo están los niños de La Guajira desnutridos. Ahí están en el caso que lo acaba de denunciar la Contraloría. No son inventos de uno no se inventa los casos ni se inventa las cifras. Estamos en presencia de una población infantil desnutrida. Y las cosas hay que decirlas como son. Yo las digo como son. Los niños en Colombia están desnutridos y el gobierno tiene la responsabilidad de darle la alimentación necesaria para que los niños no estén desnutridos. Ahí está el informe de la Contraloría. Obviamente que dice falta 500.000 millones. Ojo, Oscar, no es un informe. Es una alerta. Es una alerta. Y una alerta es, ojo, que puede pasar esto. Entonces yo creo que tenemos que ser claros con la audiencia, Oscar. Vamos a revisar juiciosamente, acá me lo está ayudando a hacer Sebastián, los datos de desnutrición infantil, que sí la hay, no vamos a desconocer que hay un cierto porcentaje de desnutrición infantil en Colombia, pero en este caso estamos hablando de una alerta lanzada por la Contraloría para que no se quede una parte de los niños que reciben ese plan de alimentación escolar sin ese plan, sin ese alimento, sin ese almuerzo diario. Ana Cristina. La alerta surge de unos hechos objetivos. Surge de unos hechos objetivos. O sea, la Contraloría no se inventa una alerta.
Sí, hay que decir que pues con corte el 3 de marzo el Instituto Nacional de Salud había alertado en todo el país 3.909 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años en Colombia. De esos casos el 79.4% habían sido clasificados como desnutrición aguda moderada y el 20.6% como severa. Y esto pues hay una prevalencia que siempre es alarmante en los niños de menos de un año, es decir, no está del todo relacionado con el PAE, porque el PAE es de niños que ya están en edad escolar, pero aquí el Contralor nos daba, es que no solamente la alerta de lo que está pasando con los que tienen, sino hay que mirar en ese 20% que nos dice el Contralor que son, porque es que el 100% no están recibiendo alimento, es decir, hay un 20% que no está recibiendo alimento, y eso es muy grave, es que 20% es una cantidad de niños, o sea, el 20% de los niños que estudian en entidades, en instituciones educativas en Colombia es una cantidad de niños. Entonces aquí la alerta no es solamente por ese 80% que puede ser desabastecido de acuerdo con la alerta de la Contraloría, sino por ese 20% que no está recibiendo. Eso también nos debería preocupar, esa alerta. Claro, porque por eso le preguntaba yo, es un plan que está desfinanciado. 20% Claro. de esos niños que deberían recibir este alimento, que tienen derecho a recibirlo, no lo están recibiendo. Por eso le preguntaba, pues hay riesgo de que se desaparezca este programa. Vamos a ver qué pasa. Mira, acá está leyendo un dato histórico. Desde 1955 se implementa oficialmente este programa de alimentos escolares bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinillo. O sea, lleva unos cuantos años este programa. Vamos a ver si no se nos acaba bajo este gobierno. Hacemos una pausa, ya volvemos.